Nosotros reafirmamos nuestro objetivo de inflación de 2% en enero. Estamos muy enfocados en intentar alcanzar nuestro objetivo de inflación y realmente eso no es un asunto de discusión. Los datos de la inflación no coinciden con las expectativas de la Reserva Federal. Tim Quinlan, Wells Fargo. Como se anticipó por el mercado, el miércoles pasado el Banco de Canadá aumentó su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta 2,75%. En respuesta, el dólar canadiense subió a niveles no vistos durante casi un año. ¿Cree que el dólar canadiense será capaz de mantener su fuerza? Sí, en nuestra opinión, los mercados ya han respondido parcialmente a la evolución de la posición de los regidores de políticas canadienses en términos de mantener las tasas de interés a corto plazo. Básicamente, a principios de junio hubo un cambio en el tono y amplió el corto posicionamiento del dólar canadiense. El dólar canadiense se fortaleció 3% con respecto al dólar estadounidense durante un mes. Eso ocurrió obviamente a raíz del anuncio y eso solo reforzó nuestra previsión a largo plazo y creemos que el dólar canadiense se va a fortalecer gradualmente a largo tiempo con respecto al dólar estadounidense. En nuestra opinión, el mayor motor es el hecho de que las posiciones relativas de la política monetaria de los dos bancos centrales están ahora empezando a converger. Sabemos que la Fed ya implementó políticas de ajuste y el Banco de Canadá no. En este momento, ambos bancos se tardan mucho en ajustar, pero pensamos que hay espacio para que el dólar canadiense se fortalezca un poco en relación con el dólar estadounidense. Según Janet Yellen, la economía de Estados Unidos es suficiente para que la Fed aumente las tasas y empiece a liquidar su enorme cartera de valores. Su baja inflación y su baja tasa neutral pueden dejar al Banco Central con el margen de maniobra reducido. Tim, ¿qué piensa al respecto? Bueno, de cierta manera, eso está relacionado con su pregunta anterior en términos del espacio para la apreciación del dólar canadiense. En gran medida, mucho dependerá de las acciones de la Fed. Recientemente, los funcionarios de la Fed permanecieron en la posición donde el foco de la inflación probablemente será transitorio, que es la palabra favorita de los regidores de políticas de la Fed. Sin embargo, yo diría que Yellen levantó una bandera roja sobre la inflación, no solo en sus declaraciones preparadas, sino también durante su testimonio del Congreso del miércoles y el jueves de la semana pasada. Ella hizo un tipo de comentario notable, aunque no recuerdo exactamente cuál fue, pero fue algo del género de que estamos analizando la inflación de cerca y estamos listos para ajustar nuestra política si parece que es consistente. Desde entonces, los datos de la inflación de precios del productor que se lanzaron ayer fueron un poco débiles. El lunes por la mañana acabamos de recibir los datos del IPC de Estados Unidos de junio, que tampoco fueron fuertes. Sin embargo, estamos a la espera de un aumento mensual de cerca de 0,1 y 1,7% a nivel anual. En el cambio real no hubo cambios en la cifra mensual y la tasa anualizada en este momento está solo en 1,6%. Eso puede servir como otra indicación de que los datos de inflación no están reafirmando las cifras que anticiparon los funcionarios de la Fed. La canciller alemana Angela Merkel cerró la cumbre del Grupo 20 con una represión a la posición del presidente Donald Trump sobre el cambio climático. ¿Cree que eso resalta las políticas y la retórica de Trump que se están creando y, en su opinión, cómo se desarrollarán las relaciones entre la UE y Estados Unidos? Creo que eso ciertamente destaca la dificultad de la posición de Trump sobre la política climática, que está en desacuerdo con la política a largo plazo de Estados Unidos. Los miembros del Tratado de Kioto, y actualmente sabemos que hay más de 200 ciudades en Estados Unidos y 2 estados individuales que anunciaron sus propios planes para seguir apoyando el Acuerdo de París. Honestamente, la situación es complicada y hay mucha preocupación por esa cuestión en Estados Unidos. Por otra parte, podemos ver un gran apoyo para el Acuerdo de París. Según la encuesta de Yale realizada a principios de este año, el 69% de los estadounidenses piensan que deben participar en el acuerdo. En cuanto a su pregunta sobre cómo eso afectará las relaciones de Estados Unidos y la Unión Europea, es un poco complicado de decir, pero tenemos algunas indicaciones. Hace poco, el New York Times publicó un artículo de opinión que fue escrito por Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional en Estados Unidos,
junto con McMaster, que ahora es el consejero de Seguridad Nacional en Estados Unidos. La idea clave fue que Estados Unidos no puede ser un miembro pasivo de organizaciones internacionales, lo que fue directamente señalado para el Acuerdo de París, y el plazo del mismo se está acercando. Además de eso, durante el encuentro del Grupo 20 probablemente podemos asumir que esa administración no quiere ser un responsable más de las expectativas de la comunidad global, y no puedo comentar si eso es consistente con los valores mantenidos de Estados Unidos, pero no creo que sea positivo para las relaciones a corto plazo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Y muchas gracias por su visita y visión de especialista. Con esto concluye nuestro programa. Pronto volveremos con nuevas actualizaciones semanales. Hasta luego.